Cuando declaramos nuestra fe a Dios, aceptamos nuestra realidad y nos rendimos a los pies de Dios, podremos comenzar a escuchar la voz de Dios. Hola, salud para todos, Dios los bendiga, reciban un abrazo fuerte, que sea Dios nuestro Señor quien los apapacha y quien les da toda su gracia y todo su amor. Estamos aquí pues nuevamente esta semana, seguimos avanzando, seguimos hacia adelante. Ya comenzamos el tercer mes de este año, ya es hora de empezar a ver la luz, de empezar a ver la luz al final del túnel. Es hora de comenzar a aplicar todo lo que aprendemos día a día. La palabra no nos sirve de nada, aunque suene muy feo, si no la aplicamos a nuestra vida. El mero conocimiento no va a transformar nuestra vida. Tenemos que escuchar, aprender, aplicar, escuchar, aprender, aplicar para que pueda existir esa transformación en nuestro corazón. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Recuerde darnos el like, suscribirse a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho. Ayúdenos a compartir este video con otras personas que lo puedan necesitar, que necesitan escuchar esa voz de Dios. Recuerden seguirnos también alternamente a través de las redes sociales, en el Instagram y en el Facebook. Y recuerde que este es su tiempo, que este es el tiempo que Dios ha escogido para enviarle este mensaje. Así que abra los oídos, abra sus oídos espirituales también para que podamos comprender lo que el Señor nos quiera decir y que sea Dios a través de su Espíritu quien nos guía en estos minutos para poder comprender la grandeza de su palabra. Muy bien, veníamos entonces, ya sabemos la importancia de declarar nuestra fe. Esa oración hermosa que hacíamos la semana pasada, donde abríamos nuestro corazón e invitábamos a Dios a nuestra vida. Cuando eso comienza en nuestra vida y podemos alcanzar ese grado de madurez, donde ya podemos aceptar lo que ocurre a nuestro alrededor. Recuerde que no podemos seguir pretendiendo vivir una vida que no es, o que todo está muy bien cuando en realidad nuestra vida es un caos. Cuando aceptamos ante los ojos de Dios que hemos pecado, que este pecado nos ha alejado de Él y que necesitamos de Él, Él va a estar de nuestro lado para podernos ayudar a encontrar la respuesta, para podernos ayudar a desatar todas esas dificultades que se vienen a nuestro alrededor. Vamos a utilizar hoy un texto del Éxodo 4 y es una pregunta bastante importante, así que póngale mucho cuidado. El Señor le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Vamos a leerlo hasta ahí y vamos poco a poco avanzando. El Señor le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Moisés pregunta, una vara. ¿Qué relevancia, qué importancia tiene esa vara? Bueno, vamos a analizarlo. Recuerde que Moisés, ¿qué era? ¿Qué estaba haciendo cuando el Señor lo llama? Él era un pastor de ovejas. Él estaba con su rebaño en alguna de esas montañas, en la altura de esa montaña. Y esa vara era instrumento de su trabajo, que lo utilizaban para caminar sobre terrenos muy rígidos, empinados, para poderse sostener, hasta lo podrían utilizar inclusive para poderse defender de los animales y defender a las ovejas cuando estaban pasteando en alguno de estos lugares. Y también cabe decir aquí que cuando el Señor manda al profeta Samuel a ungir a David, ¿qué estaba haciendo David? Eso se lo dejo de tarea. Léalo en Primera de Samuel, en la historia cuando el Señor envía al profeta Samuel a ungir a David. David estaba allá afuera en el campo con su vara también, cuidando de las ovejas. 7 hermanos tenía David y el único que estaba pastoreando las ovejas era él. ¿Qué significa eso? Póngale mucho cuidado. Vea, cuando Dios nos da algo, no lo desprecie. Usted quizás lo vea muy pequeño, usted lo vea muy mínimo,
usted pueda decir, Señor, es que necesito más, no es suficiente, no es lo que yo deseo, esto no me sirve, esto no puede ser así. No haga eso porque usted estará despreciando la bendición que Dios ha puesto en sus manos. Por eso el Señor le pregunta a Moisés y le dice, ¿qué tienes en la mano? Moisés viene y dice, bueno, esta vara. Él no entendía qué era lo que el Señor quería hacer, pero eso se venían unos sucesos que ya usted lo ha leído y lo hemos estudiado las semanas anteriores, acerca de esas señales poderosas que Dios iba a realizar a través de Moisés ante el faraón, utilizando esa vara. Por eso lo que usted tenga en la mano, sea su trabajo, aunque no le guste, aunque sea muy poco, aunque le paguen muy poco, aunque no sea lo que usted desea, ámelo y hágalo de la mejor manera como si fuera para Dios. ¿Qué tienes en la mano? No, solo tengo un rencor que llena mi corazón y que me impide poder escuchar la voz de Dios. Entrégueselo a Dios. Por eso la segunda acción, el Señor le dice a Moisés, ok, esa vara que tienes, tírala al suelo y vamos a ver qué pasa. En el número 3, dice, déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Fíjense qué interesante y qué linda esta historia. El Señor le dice pues a Moisés que tire la vara se convierte en una serpiente. ¿Cuál es la primera reacción de Moisés? Salir corriendo. ¿Por qué? Porque le dio temor, porque se asustó. También nosotros en nuestra vida sentimos ese temor, sentimos el deseo de salir corriendo, sentimos el deseo de que cuando Dios nos pide algo, nos abruma la incertidumbre, nos abruma la duda. Pero fíjense que el Señor le dice a Moisés en medio de ese acto, inmediatamente le dice, agárrala por la cola. Y Moisés creyó en el poder de Dios y sin dudarlo, sin temor, sin pensar en qué le iba a pasar, la coge y en el instante que la coge, esa vara se convierte de nuevo en esa vara que Dios iba a utilizar para poder realizar todas estas cosas que ya hemos leído. En nuestra aplicación espiritual, en nuestra vida, el Señor le dice a usted, eso que tiene, quizás eso que a usted no le gusta, pero que es lo poquito que tiene ahora, tírelo, entréguelo, dámelo. ¿Para qué? Para que Dios lo pueda transformar en ese instrumento de bendición para usted y para todos los suyos. Por eso nunca podemos menospreciar lo que Dios nos ha dado, por más que nosotros pensemos que es muy diminuto, que no es suficiente, que no me sirve, que no vale la pena, que hay cosas mucho mejores. Y entonces comenzamos a mirar a los demás, comenzamos a mirar a nuestro alrededor y comenzamos a comparar y a decir, Señor, pero es que ¿a quién le diste esto? Y yo solo tengo esto. Pero mira, ¿por qué bendices a aquel y a mí no me bendices? Esa no es la manera correcta de venir a Dios a través de una necesidad, comparándonos con los demás. Nosotros primero tenemos que aceptar ante Dios que esa bendición proviene de Él, número 1. Número 2, ser agradecidos, tener un corazón agradecido y decirle, Señor, gracias por lo que me has dado. Tú conoces mi vida, conoces mi necesidad y sabes que necesito un poco más. El Señor va a escuchar esa oración. Y recuerde que en este proceso de escuchar la voz de Dios, cuando venimos de un proceso de haber vivido mucho tiempo en la oscuridad, de haber vivido en el pecado, de haber vivido separados de Dios por culpa de mi testadurez, por culpa de mi sordera espiritual, tiene que haber consecuencias hacia esos actos. Dios no va a borrar todo mi pasado simplemente porque yo le entregue mi vida a Él.
Él me va a perdonar y va a abrir las puertas para que el reino de los cielos sea para mí. Pero yo tengo que aprender a vivir poco a poco con lo que Dios nos va dando. No podemos esperar que porque simplemente Dios ya hace parte de mi vida como nunca lo había hecho, todas las cosas van a mejorar en un instante o de un día para otro. Y entonces ya solo soy felicidad, solo soy alegría, levanto los brazos, gloria a Dios, gracias Señor. Como se lo he dicho muchas veces y se lo aseguro, quizás va a haber muchos problemas y quizás las circunstancias van a ser mucho más difíciles. De la misma manera que cuando el Señor le dice a Moisés que tire lo que tiene y se convierte en una serpiente, quizás lo suyo no se va a convertir en una serpiente, pero se va a convertir en una tormenta, en un huracán, en un torbellino, en algo muy doloroso, quizás en algo muy triste, pero eso hace parte del proceso. Tenemos que aprender a tener paciencia y lo más importante, a confiar en el Señor y a confiar en que Él tiene el poder y el control sobre todas las cosas. Mire este árbol que está aquí. ¿Usted cree que ese árbol llegó aquí así? No. Primero fue una semilla y esa semilla fue enterrada. Y después de que fue enterrada, esa semilla muere dentro de la fertilidad de la tierra y se convierte en ese árbol que comienza a echar unas raíces y comienza a convertirse en ese árbol frondoso. Así es nuestra vida. Tenemos que morir a lo que éramos, creer en Dios, darle la oportunidad de que transforme nuestra vida y poco a poco nos podremos convertir en ese árbol y entonces tu vida y su vida va a cambiar. No permitas que esa duda, que la desesperación te aleje de la bendición de Dios y mucho menos te lleve a despreciarla. Para poder escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Él te está diciendo y no meter las manos y estropear el plan de Dios, se necesita valentía y se necesita fe. ¿Para qué? Para poder esperar y entender que Dios está obrando en mi favor, aun cuando yo no lo puedo ver, aun cuando quizás las condiciones de mi vida y los problemas se conviertan en más grandes. Cuando yo confío en Dios y hago las cosas a su manera y estoy sometido a su palabra, rendido a sus pies, el Señor siempre nos dará la victoria. No olvide eso, siempre nos dará la victoria porque Él es fiel y el que Él fiel es el que nos lo ha prometido porque no es hombre para mentirnos. Así que confíe en Él, entréguele toda su vida, entréguele todo su corazón, que Él va a desatar el poder en su vida, pero usted tiene que permitirle que Él haga ese trabajo y usted tiene que pasar por ese proceso, quizás doloroso, que no nos gusta, que no me parece, que me causa dolor, angustia, etcétera, etcétera. Bueno, tranquilo. Tenga la paciencia y la fe de confiar en nuestro Dios y en nuestro Salvador, que Él tiene el poder para transformar cualquier circunstancia. Recuerde escribirnos, enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus oraciones a nuestro email del pastorandresosa@gmail.com, que nosotros estaremos contestando oportunamente. Dios los bendiga.